nacional, denominado Ciencia y Profesión, organizado por la Universidad de Córdoba, bajo la modalidad virtual. In November of this year. Hola a todos, mi nombre es el doctor Adrián Bravo. Mi nombre es Teresa Torralba. Soy Alberto Calabrese. Soy Marianela de Negri. This is Dr. Matthew Skinta. Yo soy Angela Soligo. Me gustaría invitarlo a participar Del cuarto Congreso Internacional de Psicología. Séptimo nacional, Denominado Ciencia y Profesión, organizado por la Universidad de Córdoba, bajo la modalidad virtual. In November of this year. Hola a todos, mi nombre es el doctor Adrián Bravo. Mi nombre es Teresa soy Torralba. Alberto Calabrese. soy Marianela de Negri. This is Dr. Matthew Skinta. Yo soy Angela Soligo. Muy bien, querido Oscar, muchísimas gracias por la conferencia, valiosa, muy valiosa. Lanzás un programa de trabajo y de investigación y muchas inquietudes, al menos las que me ha despertado a mí esta conferencia. Hago un brevísimo recorrido para, al menos hasta que tengamos algunas preguntas, lanzar la conversación. Oscar dice que Freud da un cauteloso no a priori al tratamiento posible de la psicosis, si bien hace un trabajo muy exhaustivo sobre el texto de Daniel Paul Schreber, y nos envía a ponernos a trabajar con Lacan y considerar, nos dice Oscar, como dice Lacan en el seminario 3, no comprender a priori, considerar el lugar del sujeto psicótico, también tener la consideración de que cuerpo y lenguaje van por separados en la psicosis, y otra consideración muy importante para el trabajo en la transferencia, que la transferencia no es a la suposición de saber, como en la neurosis, sino erotómana. También Oscar nos mete de lleno en lo que él introduce, que es el programa de investigación sobre las psicosis ordinarias, cuando nos dicen que ahora las psicosis se expresan con otros semblantes y el psicoanálisis de la orientación lacaniana se pone a la altura de la época. Entonces nos lleva a trabajar la perspectiva de la noción de estructura a la insondable decisión del ser, ¿no? Que implica el goce y cómo esa huella digital en el ser de cada uno. Ahora, dos cosas, Oscar, porque vamos conversando. ¿Cuál es la ventaja de la introducción de la psicosis ordinaria en esta época, de este programa de trabajo de la psicosis ordinaria? Y además otra que, como te decía al principio, cuando nos encontramos, me gustaba mucho el título, ¿no? Entre la rebeldía y la invención. Es decir, que ¿por qué planteas vos esa tensión entre la rebeldía y la
invención? ¿A qué apunta esto? Mientras voy recabando las preguntas. ¿Querés que te acerque ya alguna? Bueno, primero quiero saludar. Buenos días a todos los que me están seguramente escuchando y viendo, junto con mi colega y amigo Álvaro Tela, que ha tenido unas palabras muy generosas para introducir la cuestión. También no quiero dejar pasar de agradecer a Flavia Galaverna por su arduo trabajo y su gentil invitación, como también a mis colegas y amigos que motorizaron un poco la invitación, Jorge Acef y Mariana Gómez. Y la verdad que también es un gusto, vuelvo a repetir lo que Álvaro Tela sea quien esté un poco coordinando esta actividad. Dicho esto, puedo empezar, porque creo que aquí hay una pregunta que Sí. de alguna manera retoma o se la puede articular a lo que vos subrayaste, Álvaro, en el tema de la rebeldía y la invención, y cuál es la ventaja de la introducción de este sintagma psicosis ordinaria para la clínica de la contemporaneidad. Voy a hacer un rodeo para responder un poco a la pregunta, que probablemente no la responda de lleno, sino la responda un poco alusivamente. Si consentimos a la descripción y a la interpretación hecha por Jacques Alain Miller, tomado ya de los años 30 y pico de Lacan, cuando anuncia la caída del nombre del padre y de la imago paterna, la caída del nombre del padre en el mundo contemporáneo trae aparejado una proliferación masiva de nuevos síntomas. No porque sean totalmente nuevos, sino un poco por su masificación. Entonces, cuando Jacques Alain Miller introduce el sintagma psicosis ordinaria, si bien él dice claramente que no es una categoría clínica nueva, lo dijo hace 20 y pico de años, pero el efecto de trabajo que ha producido en el campo freudiano, en la Asociación Mundial de Psicoanálisis y en los grupos un poco periféricos que se orientan por la enseñanza de Miller, ha producido un efecto de casi instituirlo como un concepto casi diagnóstico, diría. Si bien Miller es prudente, creo que es prudente y plantea una orientación muy precisa, al decir que detrás de cada psicosis ordinaria hay que ver a qué psicosis extraordinaria respondería. Y cuando Miller introduce este vector que va de la psicosis ordinaria a la psicosis extraordinaria, me parece que está recuperando una tensión fecunda entre la primera y la última enseñanza de Lacan. Es decir, que no abandona de alguna manera las categorías clásicas de psicosis, neurosis, perversión, ni tampoco los tipos clínicos de psicosis en paranoia, esquizofrenia, melancolía, etc. Dicho esto, podemos decir que la categoría clásica de la psicosis son rebeldes al dispositivo analítico, lo cual no quiere decir que sean rebeldes al discurso analítico. Porque hay algo que subrayar, me parece importante, que es, Freud pensó el dispositivo analítico para la neurosis. Y Lacan, es decir, que en esa conceptualización o en esa matriz, obviamente cuando el psicótico tiene una relación distinta con lo simbólico, una relación distinta con el lenguaje, por ende una relación distinta con el discurso, por ende una relación distinta con la transferencia, como bien subrayabas vos, Álvaro, hace difícil que se pueda aplicar el dispositivo pensado para la neurosis para la psicosis. Se trata de otra estructura. De ahí que Freud haya dicho que la psicosis es rebelde al psicoanálisis. Vos bien subrayás, si bien hay muchos trabajos de Freud sobre la psicosis, pero el fundamental trabajo de Freud sobre la psicosis es sobre un libro, no sobre un paciente. Todo lo que tenemos para saber de psicosis freudiana está en Schreber, pero hay que decir que Freud nunca lo vio a Schreber. Eso no le quita mérito, ni le quita calidad al desarrollo que ha desplegado Freud al respecto. Sin duda. Pero desde la perspectiva freudiana, la psicosis es rebelde al dispositivo analítico. Incluso
hay textos de Freud que aconseja, creo que la iniciación del tratamiento, no tomar en análisis a los psicóticos porque desprestigiarían la vertiente fecunda y terapéutica del psicoanálisis. Una prudencia absoluta. Hasta ahí Freud. ¿Qué dijo Lacan? Lacan entra al psicoanálisis desde la psiquiatría. Es decir, que empieza a pensar, sobre todo en la última enseñanza, empieza a pensar la neurosis desde el campo de la psicosis. Ahí hay una disyunción muy clara entre Freud y Lacan. Freud piensa la psicosis de la neurosis y Lacan piensa la neurosis desde la psicosis. Pensando la neurosis desde la psicosis y pensando la psicosis desde la psicosis, es que nosotros podemos decir, como nos enseñó Lacan, siempre cuando recibimos un sujeto psicótico en análisis se trata de una cuestión preliminar a establecer. Es decir, que con Lacan podemos decir, o me animo a decir, que el psicótico no se adecua al dispositivo analítico pensado para la neurosis, pero sí se adecua al dispositivo analítico lacaniano, que no se maneja por estándares, ni por encuadres, sino por dispositivos. Y eso nos permite a nosotros, en tanto psicoanalistas, alojar una demanda de análisis, una demanda terapéutica de sujetos psicóticos, teniendo en claro que el abordaje o la respuesta o la oferta que nosotros vamos a hacer no es equivalente a la oferta que hacemos para la neurosis. Entonces, es aquí donde se produce la vectorización para la invención. ¿Qué quiere decir la invención en este caso? No solo la invención frente al dispositivo analítico, sino la invención a la cual nosotros vamos a acompañar al sujeto psicótico a que encuentre una nueva solución a ese factor perturbador que se puede encontrar en detalles mínimos de la forclusión generalizada que lo habita y de los fenómenos elementales discretos que lo pueden estar atormentando. Entonces, cuando acá hay una pregunta, creo que... ¿cómo intentar? Sí, tenemos aquí preguntas. ¿Querés que...? Dale, incorporémosla. Sí, bueno, es interesante lo que vos has ido planteando porque me parece que va dando alguna respuesta al comentario del inicio, que es extenso y no lo podemos reproducir, pero tenemos aquí otro comentario. No tengo los nombres de quienes intervienen. Te dan las gracias por el excelente y riguroso recorrido que has hecho. Es muy interesante el recorrido que ubicaste, que va de la idea de la forclusión del nombre del Padre, como lo encontramos en el inicio de la enseñanza, para llegar a la forclusión generalizada, tal cual lo has dicho. Esto permite demostrar cómo el discurso lacaniano va en consonancia de la mano de las transformaciones sociales a lo largo del tiempo. Esto me parece muy importante. Y esto no significa que tengamos que reconocer el valor del diagnóstico. Cuando decimos raro o rareza, no lo decimos en sentido coloquial, ni mucho menos clasificatorio o estigmatizante, sino como lo que cobra relieve como signo clínico, más bien el orden del exceso, en un sujeto que podría estar del lado de la psicosis. Eso es lo que puede orientarnos en el tratamiento. Y entonces te leo estas dos preguntas, así intervenís nuevamente. Dale. Muy interesante la figura de la banda de Moebius que vos planteaste, claro, para pensar el nominalismo y el estructuralismo. Una oreja en cada lado, cita textual. Ahora bien, ¿podrá ahondar un poquito más en la referencia a la forclusión generalizada? Pregunta. ¿Y qué impacto tiene en la clínica de la psicosis esa referencia? Otra pregunta es en relación con la transferencia erotómana en la psicosis. Preguntas muy interesantes todas, realmente. Es posible pensar que cuando en un caso no aparece el tinte erotómano, entonces no se establece algo del orden de la transferencia. Y por último, una intervención de Ivana Ramé nos dice, ¿podríamos decir que es importante destacar la perspectiva del término psicosis ordinaria para poder orientarnos por lo más singular del síntoma con TH en las psicosis no desencadenadas? ¿Está de acuerdo con esta idea? Muy bien, te escuchamos, Oscar.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Estaría un poco casi para Valiosa. hacer un seminario. Sí, 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 tal cual, tal cual. Un seminario Te para esperamos trabajar. Bueno, a ver. Yo creo que la idea del nominalismo y la estructura, creo que es una idea que me parece interesante, porque nosotros somos nominalistas cuando recibimos a un sujeto en su singularidad. Pero no somos liberales en la conceptualización del discurso que nos plantea el sujeto para poder ubicarlo en una cuestión estructural. Yo sigo pensando que siempre es bueno tener una orientación acerca de a qué estructura responde cada sujeto que entra al dispositivo de encuentro con un analista o el dispositivo analítico. Porque eso orienta una brújula para saber en qué dirección podemos intervenir y qué es lo que no debemos hacer cuando se trata de alojar a un sujeto psicótico. Porque es sabido, creo que la enseñanza de Lacan nos ha dado, y más de uno quizás haya tenido alguna experiencia, que si nosotros alojamos a un sujeto psicótico desconociendo su estructura y lo tratamos como si fuese un neurótico, no es improbable que colaboremos al desencadenamiento de la psicosis. Y no es bueno que eso acontezca. Porque uno puede ubicar el momento del desencadenamiento y no es tan fácil ubicar el momento de la restitución. Oscar, qué interesante eso que decís. Fíjate vos, me llevó no a la última enseñanza, a la primera enseñanza. Cuando Lacan en el seminario 3, en la página 287, parece que lo hubiéramos preparado, dice, pero me llevó de lleno a eso, dice, en el seminario 3, dice, la psicosis consiste en un agujero, en una falta a nivel del significante. Y luego dice, ¿puede hablarse del acercamiento a un agujero? ¿Por qué no? Nada hay más peligroso que el acercamiento a un vacío. Ya lo decía Lacan a esta altura, en este inicio de su enseñanza. Exactamente. Sí, gracias por la referencia, Álvaro. Entonces, en ese punto creo que es un nuevo desafío que como analistas tenemos poder estar imbuidos de esta conceptualización. Puedo contar una anécdota de mi práctica. Hace muchos años superviso un analizante y con el supervisor llegamos a la conclusión en su momento que se trataba de una neurosis obsesiva muy grave. Pasan algunos años, superviso con el mismo supervisor el mismo caso, y por un detalle muy significativo, el supervisor me dice, ¿cómo piensa usted el caso? Porque él lo reconoció como que ya lo habíamos trabajado hace unos años. Le digo, como una psicosis ordinaria. Me dice, ¿y por qué cuando lo supervisamos hace tantos años no me dijo que era una psicosis ordinaria? Le dije, porque no tenía el concepto. Es decir, que cuando uno tiene el concepto, puede encontrar el caso. Si no tiene el concepto, no va a encontrar el caso. Entonces, si uno no tiene el concepto de psicosis ordinaria, probablemente se pierda en la nebulosa del borderline. El borderline es una descripción fenoménica que el psicoanálisis post-freudiano ha tratado de instituir en esos casos que nosotros llamaríamos como psicosis ordinaria. Por ejemplo, en la clínica freudiana, hoy el hombre de los lobos podría ser perfectamente ubicado en la psicosis ordinaria. Perfectamente. Entonces, la ventaja o la virtud que tiene este concepto es que nos permite alojar casos que de otra manera serían probablemente conceptualizados equívocamente como neurosis muy desordenadas. Sí. Entonces, acá está un poco quizás también la referencia que traía Álvaro del seminario 3. Yo soy partidario en general, trato de pensar siempre los vasos comunicantes entre una clínica y la otra clínica. La clínica Borromea es cierto que es una, insisto con un significante, es una brújula que nos orienta fecundamente frente a problemáticas de la modernidad.
anorexias, bulimias, etcétera, creo que es muy útil pensarlas y abordarlas psicoanalíticamente desde la última enseñanza, porque son casos refractarios al inconsciente. Todas las llamadas nuevas formas del síntoma, nuevas patologías, son casos refractarios al inconsciente. Perdón, una pregunta, ¿hasta qué hora tenemos? Son 12:54 en mi reloj, para ir acotando. ¿Nos queda cuánto? Flavia. Vamos cerrando, Oscar. Sí, 5 minutos. Ok. Vamos cerrando. Bien, quedo en deuda con muchas de las preguntas, pero bueno, como se dice en la televisión, el tiempo es tirano. Entonces, actamos de alguna manera en la televisión nosotros, porque nos vemos por la pantalla. Así que... La Plus sí. Televisión. Claro, estamos un poco... Entonces, agradezco todas las preguntas que me han hecho, agradezco las reflexiones, agradezco a mi amigo Álvaro Estela sus comentarios, y la verdad que para concluir podría decir que ubicara una frase que siempre me orientó, digamos, se me fue el nombre del autor, bueno, ya se me voy a acordar, el discípulo de Joyce, bueno, que dice así: todos los caminos son equivocados. Se trata de encontrar el camino equivocado que más le conviene a cada uno. Yo creo que el psicoanálisis, de alguna manera, oferta algo de esto, tanto en el campo de la neurosis como en el campo de la psicosis. ¿Qué quiere decir esto? Que el desafío que el analista tiene acompañando a un sujeto, sea neurótico o psicótico, que encuentre la solución singular a su forma de goce singular. Esto es lo que podemos ofrecer. Y en el campo de la psicosis ordinaria, obviamente, cuando manejamos toda esta batería conceptual, lo que tratamos de proponerle es encontrar un nuevo arreglo, una nueva forma de anudamiento, una nueva forma de encontrar, vía el síntoma singular para cada uno, que pueda anudar aquello que la fortuna del padre marcó en su estructura. Bien, creo que con esto... Me parece que es un cierre que define, Oscar, una perspectiva ética, la del psicoanálisis de la orientación lacaniana, que va no por el bien ni por encontrar lo bello en el horizonte como un ideal, sino por algo del orden del bien decir, en la palabra para cada uno, y del bien saber hacer en tanto respuesta sintomática de cada uno. Me parece que eso nos ayuda a entender cómo trabajamos desde la perspectiva de la orientación lacaniana. Oscar, muchísimas gracias, ha sido muy valioso. Gracias y valiosas son las preguntas e intervenciones de quienes nos han acompañado. Lamentamos no poder leerlas a todas. Muchísimas gracias, Oscar. Yo soy el agradecido y será hasta otra oportunidad que ojalá pueda ser presencial si la pandemia nos lo permite. Muchas gracias a todos. Muy bien. Vamos saliendo. Agradecemos a